Aleluya, gloria sea al Señor. Seguimos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y hemos empezado a ver semanas atrás el tema de la doctrina de Cristo, y lo estamos llevando como un discipulado. Y hemos visto de la doctrina de Cristo su deidad. Él es Dios sobre todas las cosas. Su humanidad, Él es hombre. Él es verdadero hombre, decía mi pastor. Él es hombre con H mayúscula. Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. Número 3, hemos empezado a considerar su humillación. Y siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre. Y al hacerse hombre, eso ya es una humillación. Y nosotros podemos ver que la humillación del Señor Jesús es más profunda cuando a la luz de la Escritura advertimos que Él fue transformado en pecado, entendiendo por pecado 3 diferentes significados. El pecado como naturaleza, el pecado como acción u omisión y aún como pensamiento, y el pecado como un estado. Vuelvo a decirlo. Número 1, el pecado como naturaleza. Número 2, el pecado como acción, también como omisión y aún como pensamiento. Y número 3, el pecado como estado o condición. Esto es lo que vamos a explicar hoy. ¿Cómo se da estas tres condiciones de humillación en el Señor Jesús? Primeramente, como naturaleza, encontramos que el pecado es el viejo hombre. El pecado es la carne. Les he dicho varias veces, la palabra carne en griego se utilizan 2 voces específicas, 2 voces griegas para definir carne. La palabra soma se refiere al cuerpo físico, huesos, músculos, cartílagos, tendones, sistema central nervioso, vísceras, todo lo que es el cuerpo físico, el corazón, la víscera cardíaca, los pulmones, etcétera, el cerebro mismo. Eso corresponde al soma. La palabra soma en griego significa carne. Pero cuando hablamos de carne en condición de pecado, estamos hablando de la actitud del corazón, o lo que corresponde al deseo o anhelo del corazón. El Señor Jesús va a decirlo puntualmente en los evangelios de Mateo y de Marcos, me parece que también en el de Lucas. Va a decir que de la abundancia del corazón habla la boca, pero va a decir que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, las hechicerías. Eso lo va a decir el Señor Jesús puntualmente, y a eso se refiere como sarx, actitud del corazón, actitud del alma que desea inclinarse hacia lo que es malo, hacia aquello que por naturaleza es abominable a los ojos de Dios. El ser humano, todo ser humano, heredó de Adán la naturaleza de pecado. Nosotros no heredamos el pecado original como alguna secta lo pretende afirmar. Nosotros no heredamos el pecado original. El pecado original fue desobediencia de Adán y de Eva. En el orden en que se dio, el pecado original fue desobediencia de Eva y desobediencia de Adán, en ese orden.
Pero ese pecado original de desobediencia corresponde solamente a Eva y a Adán en el orden en que se sucedió. Sin embargo, a partir de que ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos descubrieron por sí mismos que estaban desnudos y quisieron cubrir su desnudez con hojas de higuera o de parra. Y esa ya es una forma de mostrar la naturaleza caída. El hombre queriendo justificarse por sí mismo y no buscando la gracia divina, la misericordia de Dios. La naturaleza de pecado es esa actitud que está dentro del alma, dentro del corazón, en el alma, y que empuja a hacer lo malo. El proverbista va a decir allá en Eclesiastés: vi esclavos a caballo y príncipes caminando a pie. Y esto nos habla en una manera contrastante de la naturaleza caída dominando en el ser humano. El príncipe es una ilustración del espíritu humano muerto, no tiene dominio, pero el esclavo a caballo es la actitud del corazón del alma, la actitud de pecado que empuja a hacer lo malo. La gente sin Cristo busca hacer solamente lo que su alma se deleita, aquello que le ofende a Dios. Aún gente con Cristo en su corazón a veces se inclinan a hacer aquello que su alma anhela y desea. El pecado, pues, es comparado con una serpiente. Una serpiente, y lo veíamos todavía la semana pasada, me parece que lo comenté, cuando aquel pueblo de Israel en el desierto llegó a una parte del desierto donde había serpientes ardientes, lo describe así uno de los libros del Pentateuco, serpientes ardientes. Y la palabra ardiente tenía que ver con el hecho de que su mordedura provocaba un ardor profundo, pero simultáneamente provocaba la muerte. Las serpientes ardientes eran serpientes venenosas. Y el pueblo clamó ante Moisés, y Moisés clamó ante Dios, y Dios le dijo a Moisés: pon en el asta bandera una serpiente de metal, una serpiente de bronce. Y será que cada israelita que sea mordido por una serpiente ardiente, bastará con voltear a la serpiente y ver la serpiente de bronce para que no muera. Amados, nosotros habíamos sido mordidos por el diablo, lo vimos la semana pasada, ahí en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 56, 1 Corintios 15, 56, el aguijón de la muerte es el pecado. Nosotros habíamos recibido este aguijón por causa de la naturaleza de pecado. Este aguijón se inyectó en nuestra alma y lo que inyectó como veneno fue muerte. Muerte espiritual. Muerte en el espíritu y una alma cautiva hacia la maldad. Eso fue lo que provocó. Y hubo un momento en que el Espíritu Santo vino y nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando hizo esta acción el Espíritu Santo y nosotros abrimos el corazón, en ese momento volteamos a ver no la serpiente de bronce, sino a Cristo crucificado en la cruz. Ese hecho referencia, ese canto es un poema muy largo. Lo tengo escrito, pero no tengo la tonada, excepto el coro, que habla de Simón Cireneo
y sus hijos Alejandro y Rufo como niños, que llevan el cordero para el sacrificio a Jerusalén. En medio de la confusión y de la multitud, los soldados toman a Simón Cireneo y le obligan a llevar el madero del Señor. Un día tendremos que aprender cómo nosotros debemos llevar la cruz de Cristo. Y entonces, en la confusión, el canto, obviamente, el canto lo describe, no los evangelios, sino el canto, describe que en la confusión los niños que llevaban el cordero se pierden. Y cuando se encuentran en la cruz, al pie de la cruz. Y los niños están llorando, están tristes, han perdido al cordero. Pero el coro dice que Simón tomó a sus hijos, dice, los tomé a los dos, los volteé hacia la cruz y les dije, hijitos, al cordero mirad. Nosotros vimos al cordero, lo vimos crucificado, muriendo por nuestros pecados. Eso nos libró de este aguijón de muerte. Eso nos libró y nos dio vida, vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La confirmación de esto está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia. Entonces, regresando al punto, el pecado como naturaleza es esa serpiente que llevamos todos dentro. Todo ser humano trae una serpiente dentro, aún el bebé recién nacido trae una serpiente dentro. El anciano, por muy venerable que pudiera parecer, trae una serpiente dentro. Todo ser humano trae una serpiente dentro y anda ahí moviéndole el cascabel, queriendo empujarnos a hacer lo malo. Así que el pecado como naturaleza es eso, y todo ser humano trae una serpiente dentro. Vamos a ver Salmo 1, verso 5, Salmo 51, verso 5. Salmo 51. Este salmo es un salmo muy elocuente. El rey David fue inspirado con ese salmo cuando fue redargüido por el profeta Natán. Cuando Natán viene y le dice, había un hombre rico con muchas vacas y ovejas, y había un hombre pobre que tenía una oveja, y esa ovejita la alimentaban y era como parte de la familia y dormían con ella y todo eso. Vino un caminante y aquel hombre rico, en lugar de tomar de su ganado, fue y quitó la oveja al hombre pobre y la aderezó para dar de comer al caminante. Entonces David se levanta del trono y dice, el que hizo tal cosa debe morir, dijo. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y total que Natán pone en evidencia los pecados de David y David dice, me arrepiento. Y viene el Salmo 51 como una inspiración del Espíritu Santo al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán, profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5 es la clave. He aquí en maldad he sido formado. El rey David reconoce que en maldad ha sido formado y en pecado ha sido concebido por su madre. Todos nosotros recibimos una naturaleza de pecado porque descendemos de Adán. El pecado como naturaleza es la herencia de una naturaleza rebelde y desobediente a Dios.
El pecado como naturaleza es la herencia de ser desobedientes y rebeldes ante Dios. Romanos 7:17, lo leíamos la semana pasada. El apóstol Pablo se presenta a sí mismo. Él es un ejemplo a seguir, pero aquí no es el ejemplo a seguir, sino aquí él se muestra diciendo: soy un hombre miserable, así dice él. Romanos capítulo 7, verso 17. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. La naturaleza de pecado. La herencia de Adán, que nos impele, que nos empuja a ser desobedientes y rebeldes. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la sarx, con la carne, con la actitud del corazón del alma, sirvo a la ley del pecado. Todo ser humano está en esta condición, todo ser humano, todo creyente. Y digo todo ser humano, creyente o no creyente. Los creyentes, nosotros los creyentes también estamos expuestos. Hemos empezado a ver, bueno, por lo menos el miércoles pasado les di una receta para contrarrestar la naturaleza de pecado, y esta es obediencia y temor de Dios. Por lo menos son dos de los puntos que vimos: cómo contrarrestar la naturaleza de pecado a través de la obediencia a la palabra de Dios y a través del temor de Dios. Romanos 6, versos 6 y 7. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, naturaleza de pecado, juntamente fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que es muerto con Cristo, justificado es del pecado. Es importante ese apunte: el que es muerto con Cristo. No habla de una muerte física, sino habla de el morir con Cristo en el sentido de la crucifixión del Señor. Verso 10. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos estos versículos hablan de una naturaleza de pecado. La palabra pecado en griego tiene el significado de errar en el blanco. La palabra pecado en el griego tiene el significado de errar en el blanco. Cada vez que desobedecemos, estamos errando el blanco. Cada vez que nos rebelamos, estamos errando el blanco. Juan 8:34. Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces entendamos esa actitud obcecada del alma de caminar en desobediencia y en rebelión. Fue puesta en la humanidad de Jesús. Jesús en la cruz, en un sentido no metafórico, sino en un sentido completamente espiritual. En un sentido completamente espiritual, Jesús en la cruz fue transformado en una serpiente. Se convirtió en una
serpiente, una serpiente horrible, una serpiente horrorosa. Él vino a recibir la naturaleza de pecado estando clavado en la cruz. Esa es una de las expresiones de su humillación. Romanos 3, 9 al 11. Romanos 3, del 9 al 11. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Leí hasta el verso 12, pero es del 3, del 9 al 11. Y Romanos 5, 12. Romanos capítulo 5, verso 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, a saber, Cristo, así como el pecado, naturaleza caída, entró en el mundo por un hombre, a saber, por Adán, el primer Adán, y por el pecado entró la muerte, el aguijón. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Pues que todos pecaron. Miren, hermanos, hace 66 años, poco menos, hace 65 años y medio, mi mamá cargaba un bebé en sus brazos y ese bebé traía una serpiente dentro y ese bebé era yo. Aunque fuese un bebé, yo traía esa naturaleza caída ya de manufactura, de nacimiento. Todos la traemos. La única manera de machacar la cabeza a la serpiente, la única manera de machacar la cabeza a la serpiente es obedeciendo a Dios en temor. Obediencia con temor de Dios. Gloria sea al Señor. Pero aquí lo que estamos viendo es que esa naturaleza caída fue naturaleza puesta en Jesús en la cruz. Su humillación, siendo Dios santo, limpio, puro, sin mancha, sin pecado, sin maldad, sin ninguna concepción de mentira en su corazón, lleno de gracia y de verdad, dice la Escritura, Él baja la condición de hombre, eso es humillante. Pero al estar en la cruz, es transformado en semejanza de una serpiente horrible, horrorosa. Asume la naturaleza caída de rebelión y de desobediencia. Hay una palabra en Habacuc. Hay una palabra en Habacuc que es una de las respuestas. Es la respuesta a es la respuesta que Dios da a un planteamiento que hace el Señor Jesús desde la cruz. El texto dice literalmente, empero tú, limpio de ojos, que no puedes ver el pecado. Pero tú limpio de ojos que no puedes ver el... ¿Cuál? Capítulo 1. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. La primera parte, muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Recuerdan que una de las oraciones de Cristo en la cruz fue esta? Elí, Elí, lama sabactani. Que si lo interpretares quiere decir, Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has dejado? Es el arranque del Salmo 22. ¿Por qué estás lejos de mí, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche, y no hay para mí reposo. Y luego confirma, tú empero eres santo. Tú eres santo, limpio de ojos, que no puedes ver el pecado. Si lo vemos de una manera alegórica, no lo puedo describir de otra manera, sino de una manera alegórica, Dios estaba volteando hacia la cruz y cuando Jesús asume la naturaleza de pecado nuestra, el Padre pone sus manos para no ver a su Hijo transformado en serpiente. Así que, si bien Cristo fue concebido por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, Mateo 1:18, y fue tentado en todo y no cayó en pecado, ahí están las tentaciones, las citas bíblicas de las tentaciones, Él se mantuvo en pureza toda su vida. Pero ya la semana pasada citábamos 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo que está diciendo aquí es que Dios es quien hizo pecado a Jesús. No fue el diablo. Les he contado esto una o dos veces. El diablo, a medida que Cristo avanzaba al cumplimiento de su ministerio, a medida que Cristo caminaba hacia la meta final, que era la cruz, meta final de su ministerio en esta tierra, en la temporalidad, a medida que él caminaba hacia la cruz, el diablo pretendía hacer caer al Señor en diferentes tentaciones para que Cristo no fuese vencedor. Pero estando en la cruz, ya no había salida para el diablo. El diablo no tenía escapatoria, tenía que enfrentarlo. Y cuando el Señor Jesús es transformado en pecado, el Satanás inyectó su aguijón de muerte por causa de la naturaleza de pecado. Y Cristo, con la palabra de verdad, cortó la cabeza al diablo. Nuestro Redentor tomando venganza del que nos mató. El diablo nos había matado. El diablo nos había muerto. Cristo, nuestro Goel, nuestro Redentor, tomó venganza en la cruz. Le cortó la cabeza al diablo. Los dos, como dijera poéticamente un apóstol, los dos quedaron tendidos, aunque en realidad el Señor estaba en la cruz. Pero una manera épica de describirlo, los dos quedaron tendidos. Evidentemente, el alma del Señor Jesús fue arrebatada para ser atormentada en el infierno, en el Hades. El cuerpo de Jesús fue bajado de la tumba, envuelto en una sábana y puesto en la tumba. Pero al tercer día, la tierra no pudo contener al Señor. El Salmo 18, entre otros salmos, describe de una manera muy poética, cómo el Padre descendió del cielo, o descendió los cielos, o hizo descender los cielos. Y dice que lanzó sus saetas y desbarató a los enemigos del Señor Jesús. Y dice que entonces tomó el alma de Jesús del infierno, la toma, la vivifica, le da vida. Y Cristo se levanta de entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte. Pero el diablo quedó sin cabeza. El diablo quedó derrotado para siempre. Lo único que Dios quiere es que nosotros tomemos la victoria de Cristo para derrotar al diablo. El Señor no quiere que nosotros hagamos cosas espectaculares contra el diablo, sino que nos subamos en la victoria de Cristo para aplastarle la cabeza a nosotros como iglesia. Y eso es glorioso, saber que Cristo ha vencido al enemigo y que lo ha hecho para darnos a nosotros victoria.
Se mantuvo en pureza, pero es el Padre el que lo hace o lo transforma en nuestra naturaleza de pecado. Número dos, el pecado es un catálogo de acciones, omisiones y aún pensamientos. El pecado es un conjunto de conductas y omisiones. Vamos a verlas nosotros. Son actos pecaminosos, son transgresiones de la ley, son transgresiones de... Vamos a ver. Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Y hay gente que desea el mal a otras personas, que van y le echan la sal, que hacen abominaciones, que hacen sortilegios, agüeros. Bendito sea Cristo. No hay hechizo contra los hijos de Israel. No hay hechizo contra la iglesia. ¡Gloria al Señor! Pero toda maldad es pecado. La idolatría es pecado de maldad. Los adoradores del Satanás y los adoradores de la muerte están en maldad. Debo decirles que si hay esperanza para ellos, ¿cuál es la manera de encontrar la esperanza? Que vuelvan sus ojos a Cristo, que se arrepientan, que se entreguen al Señor. Y toda maldad es pecado, entonces lo que es idolatría, hechicería, brujería, lo que es hacer agüeros, echar suertes, es maldad. Es maldad a los ojos de Dios. Eso es maldad a los ojos de Dios. No hablo del claxon, hablo de los agüeros, los hechizos. Es hacer ese tipo de abominaciones. La idolatría. Pero también en 1 de Juan capítulo 3, verso 4, todo pecado es transgresión de la ley. Más bien, el pecado es transgresión de la ley. Fíjense bien, si yo defraudo a una persona, estoy pecando. Si yo le robo a una persona, ese reloj, no hay dueño, no se ve quién, todo está, pues no hay gente aquí, no hay nadie. Oye, pues si llegamos desde hace rato, hace 2 horas, y ahí estaba el reloj, y nadie vimos desde que llegamos, no había gente. Y ahí está el reloj. Pues qué bendición, no, qué pecadote. Transgresión de la ley, robo. Es un robo. Es una transgresión de la ley, es pecado. Y bueno, a veces yo me paso los altos de disco, hermanos. Y eso es pecado. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Porque es transgresión de la ley. Toda transgresión de la ley, toda ruptura de la ley es pecado. Y vean lo que dice aquí en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. 1 de Timoteo 1, 8. Sabemos, sin embargo, que la ley es buena. La ley de Dios es buena. Y hay leyes que el hombre traza que son buenas. No todas las leyes que el hombre traza son buenas. Algunas son buenas. Si alguno usa de ella, de la ley, legítimamente. Verso 9, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, y para los desobedientes, y para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas. Parricida, el que mata al papá. Matricida, el que mata a la mamá. Este tipo de abominaciones se dan, hermanos. Es terrible.
Es terrible que alguien se vuelva contra su padre o contra su madre para quitarle la vida. Eso es terrible. Dice, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, secuestradores, aquí están. Para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. La ley es buena si la usamos legítimamente, pero los que hacen maldad, o más bien los que transgreden la ley les aplicará y entonces serán sancionados. Eso dice Romanos 13. El magistrado lleva la espada para sancionar al que transgrede la ley. Entonces, el pecado es toda maldad y toda transgresión de la ley también es pecado. Y luego tenemos en Romanos 14, 23. Y aquí me daba una lección un hermano apenas hace poco. Romanos 14, 23. Gloria al Señor. La última línea. En Romanos 14, 23, la última línea. Y todo lo que no es de fe es pecado. Híjoles, es muy fuerte esta palabra, hermanos. Todo lo que no es de fe es pecado. Yo empezaba a decirles algo, decía, bueno, pues entonces quienes creen que la salvación se pierde están en pecado de incredulidad. Quienes menosprecian las lenguas están en pecado de incredulidad. Quienes menosprecian el caminar de santidad están en pecado de incredulidad, porque no nada más el hecho de decir, pues soy salvo y voy a la presencia de Dios, aunque me comporte como un patán, aunque me comporte como un malandro, voy al cielo. Cuidado, sí voy al cielo, pero hay diferentes lugares en el cielo. No todos van a estar en el trono. No todos van a estar cerca del trono. Bueno, no todos van a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Saben quiénes van a estar en la Nueva Jerusalén? La iglesia gloriosa. ¿Los vencedores? Es que los vencedores son la Nueva Jerusalén. Los vencedores forman la Nueva Jerusalén. Queremos formar parte de la Nueva Jerusalén. Yo quiero ser parte. Y creo que muchos de ustedes ya son parte de la Nueva Jerusalén. Hay que caminar en santidad. Pero todo lo que no es de fe es pecado, hermanos. Y como yo le hacía antes de venir a Cristo, antes de que Cristo me salvara, porque yo no busqué a Cristo, sino Él me buscó a mí. Servían la comida y ¡vámonos! A comer. Demos gracias. Pues yo ya llevo medio plato. Hay que hacer acción de gracias por lo que comemos. Es importante un caminar de fe. Creo que en 2 o 3 domingos, 4 domingos, no sé cuándo, vamos a hablar de la ley de fe. Y es importante el caminar de fe, hermanos. Veamos de una manera sencilla. Pregunto yo a ustedes, ¿creen que lo que dice la Biblia es verdad? ¿De veras lo creen? Yo sí lo creo. Yo sí creo que lo que dice la Biblia es verdad, lo creo. Aquella hermana decía, yo creo que la ballena se tragó a Jonás. Si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, también lo creería. Yo creo lo que dice la Escritura. Yo creo que el Mar Rojo fue abierto. Yo creo que el río Jordán fue abierto en seco. Yo creo que el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ayalón casi 24 horas. Yo creo que Dios venció sistemáticamente a los enemigos de Israel cuando Israel volteaba sus ojos a Dios. Yo creo a sanidad divina, yo creo a salud divina. El problema está cuando dudo. Todo lo que no es de fe es pecado. Debemos ir
siendo formados en una disciplina en la que nuestra alma se vaya sometiendo al señorío de Cristo, para que en ese sometimiento al señorío de Cristo Él nos dé la victoria. Bendigo a Dios porque sé que muchos de ustedes esperaron en Cristo todo ese tiempo de pandemia y Dios les dio la victoria. Bendito sea el Señor. Pero todo lo que no es de fe, hermanos, todo lo que no es de fe es pecado. Así que aquel pastor que llegaba a la ancianita y le decía: pastor, pastor, mire esta promesa tan hermosa que me encontré aquí en la palabra. Y el pastor le decía: no, esa no es para usted, hermana. El pastor era el incrédulo, no ella. Hay que cuidarse que su pastor no sea un incrédulo. Gloria al Señor. Santiago 4:17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Se acerca aquel varón con mazapanes y el niño abajo en la mano, tomado de la mano, en la pura esquina. Y yo me volteo así como volteando para ver qué hay, qué dice. Ay, ese anuncio luminoso, ¿qué es? Ah, ya se pasó. Híjoles, ya no le di. Sé hacer lo bueno. Yo sé hacer lo bueno. Pero si no lo hago, estoy en pecado. Santiago nos dicen que no les dan, bueno, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Un hermano, entre comillas, dice: yo no les doy porque se lo gastan en otras cosas que no es el alimento. Pues eso depende de su conciencia de esa persona. Eso lo dice el hermano. Yo te voy a decir lo que dice Cristo: al que te pide, dale. Claro. Pero es que se lo va a gastar en drogas. Al que te pide, dale. Watchman Nee tenía una necesidad de $150 para pagar una renta y solamente traía $10 o $20 en la bolsa. Se acercó una hermana y le dijo: estamos pasando por esa tribulación, esa necesidad, toma $10 y se los da. Así que en lugar de 130, ahora le faltan $140. Pero entonces viene un drogadicto y dice: oye, ¿no tienes algo de dinero que me des? Él sabe, Watchman Nee sabía que lo iba a usar en drogas y se lo da. Porque Cristo dice: al que te pide, dale. La mendicidad no es de Dios. ¿Qué es la mendicidad? Estar pidiendo dinero cuando uno puede trabajar. Pero el hecho de que la mendicidad no sea de Dios no está significando que yo deba voltear para otro lado cuando está la persona pidiendo a un lado mío. Yo volteo el lado opositor para que no haya contacto visual. Al que te pide, dale. ¿No traes? Bueno, pues no le des. ¿Traes? Dale. El pecado no está en ti cuando tú le das. El pecado está en quien recibe el uso que le dé. En la conciencia de... Entonces yo puedo decirles: hermanos, tengan cuidado porque hay gente drogadicta allá, no le den a los drogadictos. Sabemos que es para la droga, nos consta. 5 pesos o 10 pesos les alcanza para una dosis de droga. Pero pensemos de una manera correcta, no de manera incorrecta. No prejuzguemos. Una cosa es lo que yo les diga, hermanos, y otra cosa es lo que dice la Escritura. Si yo le estoy hablando contra la Escritura, no tomen en cuenta lo que yo hablo. Pero si la Escritura dice: al que te pide, dale, y tiene su posibilidad de darle, pues hazlo. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, ¿quieres tú dirigir su conducta? Está bien. Sírvele 3 tacos a esta persona, yo los pago. Sírvele una torta a esta persona, yo te la pago.
Y una soda también, sí, el jugo o el licuado, dáselos. Yo los voy a pagar. De esa manera ya garantizaste que no se lo van a gastar en drogas, porque tú estás pagando un taco o una torta. Es importante que el corazón sea sensible. Ahora, estas 4 maneras de entender el pecado se traducen en conductas. Toda maldición es pecado. Les he dicho, y lo reitero, no maldigamos. Porque el salmista dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Toda maldición a la postre cayó sobre la humanidad del Señor Jesús en la cruz. Toda maldición es pecado, toda maldad. Toda transgresión de la ley es pecado. Procuremos ser lo más rectos y prudentes en nuestra conducta cotidiana. En alguna ocasión íbamos en un semáforo y se acercó una persona pidiendo que traíamos fruta y le quisimos dar fruta, no quiso. No, a mí dame dinero. Así le dijeron a Moni. Y pensé lo mismo, no digo, quiere dinero para la droga, sí. Pero si no quiere fruta, no. Uno cumplió, ahí es correcto, no es tanto darle dinero como darle algo que le bendiga. Es correcto, darle la fruta. Es alimento, así es. A mí me dijo una anciana, ahí las 5:10. No, a mí. Dame dinero, yo quiero dinero, dame dinero. Bueno, pero entonces, estas 4 conductas definidas así por la Biblia como pecado, maldiciones, toda maldad, hechicerías, brujerías, todo eso que es maldad, toda transgresión de la ley, conductas, y todo lo que no es de fe, y omisiones, donde podemos ser bendición. Cada una de esas conductas, hermanos, fue puesta en la humanidad de Jesús. Yo les he dicho con piedras, pero cerrémoslo a granos de harina. A un costal, pongámosle todos los granos de arena que significan los pecados de Santiago, tu pastor. Bueno, tal vez sea un costal que pueda cargar el Señor, aunque no creo, un costal pesado de granos de arena. Cada grano de arena es un pecado, pensemos. Multiplíquenlo por el número de millones que han poblado esta tierra, que están poblando hoy esta tierra y que poblarán esta tierra hasta que Cristo venga nuevamente. Y no solo ellos, sino los que van a habitar el milenio, todo eso. ¿También los del milenio? También, claro, por toda la humanidad, los que estuvieron antes de Cristo, desde Adán y Eva, también, todos. Entonces multipliquen cada conducta, cada omisión, cada incredulidad, cada maldad, cada maldición, multiplíquenla. El saco de arena no se rompe porque es la humanidad de Jesús cargando todos estos pecados. Hebreos 9:28, Cristo llevó todos los pecados en su propia humanidad. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Agotar los pecados de muchos. Primera de Juan 2, versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, todos los pecados. El Señor Jesucristo pagó, escuchen bien, el Señor Jesucristo pagó por todos los pecados de toda la humanidad. Y si Él pagó por todos los pecados de toda la humanidad, ¿por qué algunos van al infierno? Por el pecado de no creer en Cristo como su Salvador personal. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazar a Jesús como Salvador personal. Y durante tiempo yo testificaba a la gente y no faltaba quien me dijera, bueno, eso que usted me habla es para los que están en las cárceles, esos son malos, malandros, homicidas. Les he contado de David Zárate Hernández, compañero mío de la secundaria, el Garrocha. No voy a hablar del testimonio de él, solamente voy a decir lo que él me dijo cuando me lo encontré fuera de una iglesia cristiana. Él ya había recibido a Cristo como Salvador personal. Qué pena que no lo hizo cuando nos daba de cocos en la secundaria. Pero él me dijo esto. Dice, yo le estaba testificando a un hombre. Y él me dijo, no, el evangelio es para los homicidas. Y yo me volteo y le digo, tú eres un homicida, le dije. Así dijo él. David Zárate Hernández diciéndole a quien le testificaba. Y aquel reaccionó y dijo, ¿por qué me dices eso? Porque tu pecado mató a Cristo en la cruz. La gente que va al infierno por rechazar a Jesús como su Salvador personal. Porque Cristo pagó por todos los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad. Entonces, eso es lo que hizo. ¿podría decir que la incredulidad es de los mayores pecados? La incredulidad, la incredulidad en la gente sin Cristo, porque hay que distinguir, la incredulidad en la gente sin Cristo se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. La incredulidad de los impíos se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Juan, capítulo. Sí. Juan capítulo 16. Versos 7 al 11. Pero yo os digo, Juan 16, 7 al 11, pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo, el Consolador, viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Es el Espíritu Santo el que redarguye. Yo no redargullo a nadie. Yo no tengo esa capacidad, no tengo ese poder, no tengo esa facultad. Solamente soy un vaso, al igual que ustedes, del Evangelio de Cristo. Como vasos del Evangelio de Cristo, testificamos a la gente de Cristo, pero es el Espíritu Santo el que está hablando. La gente no nos rechaza a nosotros. La gente rechaza al Espíritu Santo y entonces se convierte en una blasfemia. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente el doble candado. Hay una sola llave que abre el doble candado. Digamos, hay una sola llave que abre el candado de la prisión de oscuridad en la que estamos nosotros. Esa llave se llama gracia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo trae doble candado y sin embargo una sola llave maestra abre. Gracia. Solo la gracia.
Nada más la gracia. Así que los que mueren sin Cristo blasfemaron contra el Espíritu Santo, rechazaron la salvación que es en Cristo Jesús. Los cristianos, híjole, hermanos, no quiero hablar de eso, pero tengo que hablarlo. Los cristianos, pues aquí dice, fíjese bien, hermanos, fíjese bien, aquí dice, una sola mujer. No, pues ya dejé a la otra, ya estoy con una sola mujer. Por favor, justificarse. Y están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Uno quiere jugar con la Escritura, no se puede jugar con la Escritura, se está blasfemando contra el Espíritu Santo. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Los que no creen lo que dice la palabra y ellos hacen sus propias... Los que habiendo creído en Cristo como Salvador personal, empiezan a crear sus propias doctrinas. Lo dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo manifiestamente dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, creyeron en Jesús y después le dieron la espalda a Jesús, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, no teniendo cauterizada la conciencia. Dios, líbranos, Dios, guárdanos, Dios, sé propicio. No permitas que nuestra conciencia se cauterice, antes guárdanos del mal, guárdanos del pecado. A veces nosotros lo aplicamos a sectas y a grupos ajenos a la iglesia cristiana, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo al inicio es, ¿apostatarán de la fe? Habiendo caminado con Cristo un tiempo, no, pues el hermano Santiago anda mal, vámonos de aquí. Bueno, pues, si yo ando mal, oren por mí. Pero si la Escritura la empezamos a torcer, entonces el que anda mal es el que quiere torcer la Escritura y no el pastor. No puedo yo concebir que alguien empiece a justificar y que diga, yo estoy bien, todos los demás están mal. Oye, ¿por qué dices que yo estoy mal? ¿Por qué me dices que estoy mal? Te estoy diciendo lo que dice la Escritura. No, tú estás interpretando mal la Escritura. Y cuando esta Perdón, no es para allá, pero es para cualquier lado. Hace poco sucedió con una persona que vino y dijo, pues usted dirá eso que está en la Biblia, pero mi familia dice otra cosa. Mi familia y mi pastor dicen otra cosa. Agarró y se fue. Y ya no regresó. Ajá, entonces en ese caso esta hermana está apostatando porque no está creyendo a la Escritura. Sí. O sea, está diciendo, pues usted dirá eso que dice la Biblia, pero mi familia y los pastores... Está apostatando. Eso es apostatar. Me han dicho que no es pecado hacer esto, entonces... Apostatar. Hermanos, apostatar es darle la espalda a aquello que se creyó al principio. O sea, aunque tú les digas con la Biblia que dice así y ellos dicen, no es cierto, a mí me dijeron que no es así. ¿Es así? ¿No? Ella dijo, a mí me dijeron. Ajá, Pero hay quienes dicen, yo sostengo conforme a la Escritura que esto es así, cuidado. A mí me dijeron, mi familia, mis pastores, que no era pecado. Y usted dice que es pecado. No, o sea, él no dice, yo le dije, es la Biblia lo que me dice. Yo la verdad sí intervine y le dije, no, él no dice, la Biblia dice. Entonces, amados hermanos, y esto sí con la mano en el corazón, si ustedes advierten que yo empiezo a caminar chueco, antes de que empiece a caminar chueco, oren por mí, para que no camine chueco. Pero si empiezo a caminar chueco, además de orar por mí, vean, la Escritura dice el éxito de la fe.
Por eso hay tantas abominaciones y herejías, porque dan por infalible al pastor. No, yo no soy infalible. Aquí en esta iglesia yo no soy infalible. Aquí en esta iglesia el único infalible es el Espíritu Santo. Es Cristo, es Dios. Él es el único infalible, nadie más. Yo soy falible, soy un ser humano con debilidades, con fallas, y Dios me está perfeccionando junto con ustedes. Bueno, regresamos. El tema es que Cristo se humilla. En el primer punto, Él, además de tomar forma humana, tiene la naturaleza de una serpiente. Y ahora carga, insisto, como si fuera un saco de arena, y cada grano de arena es un pecado, millones y millones y millones de conductas pecaminosas cargándolas Él. Como si Él fuera el costal y dentro se hubiesen puesto todas esas cargas de maldad. Debo decirles esto, hermanos, porque lo entendamos muy bien, o por lo menos tener una idea. Cuando nosotros enfermamos, cuando nosotros caemos en cama por cualquier causa, una gripe, un resfriado o a veces algunos malestares peores, la sensación en el cuerpo es de un malestar que solamente quien lo padece lo puede describir, pero que es un malestar, es una sensación de molestia física y anímica. Bueno, eso multiplíquenlo por el número de millones de seres humanos en condiciones de pecadores. La sensación de malestar del Señor, la sensación de malestar que Él tuvo de lo que es un paro cardíaco, lo que es un infarto al cerebro, lo que es un paro respiratorio, lo que es la sed, etcétera, 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 pero en grado superlativo, por causa de todas mis maldades, todas mis abominaciones, todas mis transgresiones de la ley, todas mis incredulidades, todos los pecados que yo cometí. Multiplicado por el número de pecados de cada ser humano. Además, todos los dolores físicos y anímicos, todo eso. Por eso nos puede comprender. ¿Y de qué manera? Yo diría tanto dolor, que así nos puede comprender, pero que Él no debía llevar. Pero lo llevó por amor a nosotros. Es cuánto amor. Cantábamos hace rato, no hay otro tema más sublime, cual Cristo y su amor por mí. Su amor por mí, por ti, por todos nosotros. Cuánto amor. Y número tres, el pecado es un estado o una condición. ¿Cuál es ese estado, esa condición? Estar destituidos, estar separados, apartados de la gloria de Dios. Esa es la condición del pecado, el estado, el estatus, la posición, diríamos. Romanos capítulo 5, verso 21. Romanos 5, 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Cristo Jesús Señor nuestro. La primera parte, el pecado reinó para muerte. Y Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Así que como condición o como estado, el pecado nos separa
de Dios. El pecado nos separa de Dios y Cristo fue separado del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre, fue separado del Padre. Su alma fue llevada a las partes más bajas de la tierra, a saber, el infierno. Mateo 14:40. Mateo 14, verso 40. Mateo 12. Corrijo, Mateo capítulo 12, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Efesios 2:27. Hechos 2:27. Hechos 2:27. Que no dejarás mi alma en el Hades, ni darás a tu santo que vea corrupción. Efesios 4:9. Efesios 4:9. Me estoy atorando aquí. Efesios capítulo 4, verso 9. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Salmo 16, de una manera profética, Salmo 16 nos habla de esta condición. Verso 10, Salmo 16, verso 10, que no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar al que van los muertos de acuerdo a la convicción judía. El Seol. Y el texto en Hebreos, el texto en el Nuevo Testamento, el texto que leíamos en Hechos 2:27, dice Hades, en griego dice Hades, el lugar al que van los muertos de acuerdo a la tradición griega. Casiodoro de Reina lo traduce como infierno de acuerdo a la tradición romana, que ha trascendido hasta hoy en la concepción por lo menos mexicana, el infierno. Supongo que en todo Latinoamérica la palabra infierno debe ser un concepto común. El alma del Señor fue al infierno y esa es la humillación más terrible. Es decir, en la cruz Él se transforma en una serpiente. En la cruz Él carga todos los pecados de toda la humanidad, todas las enfermedades, todos los dolores de toda la humanidad, pero después es desprendido y es separado para ser llevado al infierno mismo. Vean lo que dice Génesis capítulo 3, en el verso 23. Génesis 3:23. Y sacó Jehová a Adán del huerto de Edén, lo expulsó. ¿Saben qué era Edén? Edén era la habitación de Dios en esta tierra. Edén era la habitación de Dios en esta tierra. La Biblia va a describir 12 lugares de habitación de Dios. La Biblia va a describir 12 lugares de habitación de Dios. Edén era un lugar de habitación para Dios. Así que, por cuanto todos pecaron, fueron echados fuera de Edén. ¿Cómo regresamos a Edén nosotros? Sencillo, por medio de Jesucristo.
Hoy nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 10. Hebreos 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, el lugar de habitación de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Verso 22, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Perdón, Hebreos 10, versos 19, 20 y verso 22. Podemos entrar al santuario, a la presencia de Dios, Amén. plenamente confiados. Amén. Esta es la humillación del Señor Jesús. Amén. Además de hacerse hombre, siendo Dios, transformarse en una serpiente, cargar con todos los pecados, maldades, perversiones, incredulidades nuestras, y no solo las nuestras, de toda la humanidad, y ser separado de Dios. Por eso cuando grita con angustia, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Lo está haciendo por lo siguiente, escuchen bien. Cuando Él empieza a caminar su ministerio en esta tierra, cuando Él empieza a tener una convicción de que es el Hijo de Dios, cuando Él empieza a leer la Escritura y el Espíritu Santo se lo empieza a revelar y Él se da cuenta que Él es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, y Él empieza a caminar con plena certidumbre, en cada paso que Él da, el Padre va a su lado. Pero cuando llega a la cruz, el Padre hace separación. Cuando Él enfrenta al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada paso que Él va dando, Él va consciente que su Padre está a su lado. Pero en la cruz, cuando Él se ha transformado en una serpiente, cuando Él ha cargado ya toda la carga de pecado y de maldad nuestra, de toda la humanidad, y está ahí colgado de la cruz en esa condición tan terrible, voltea con los ojos espirituales y no ve a su Padre. Y se advierte solo, completamente solo. Terrible, hermanos. Ya lo vimos. Número 1, Cristo siendo su serpiente, fue hecho pecado. Número 2, Cristo llevó en sí mismo todos los pecados de toda la humanidad, Isaías 53. Número 3, Cristo fue al infierno. Los Salmos 16, 18, 68, Hechos 2, Efesios 4 hablan de esto. Gloria sea al Señor. En eso consistió la humillación del Señor. Les he dicho yo, bueno, no hablo de ustedes, hablo de mí. Si Dios me dijera, voy a convertirte en un cucaracho, qué terrible sería para mí. Que Dios me dijera, ahora eres Santiago el cucaracho, andándome arrastrando ahí por las alcantarillas, en medio de los estiércoles de la gente y todo eso. Terrible. Y ese es un símil muy simplón comparado con lo que fue Jesús. Hijo en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Hijo, tienes que convertirte en una serpiente. Hijo, tienes que cargar todo el pecado, toda la maldad de toda la humanidad. Hijo, tienes que separarte de mí en el infierno. Terrible la humillación, hermanos. Ahí paramos por hoy. Ahí paramos por hoy. Vamos a ver la próxima semana su exaltación. Y después de la exaltación,
su poder, su gloria y su eternidad es lo que nos falta por ver, hermanos. Vamos paso a paso, pero vamos bien. Dios les bendiga.